la bienvenida nuevamente. Buenos días. Vamos a comenzar hoy una sesión que tiene como objetivo principal hablar acerca de las casas saludables. Vamos a pedir que desconectéis por todos los micrófonos, siempre solamente activado, para que lo podamos escuchar con mayor claridad. Presentación. No os importa, yo mismo os desactivo los micrófonos que están pendientes de desactivar. ¿Okay? En cualquier momento, por favor, que queráis participar, no tenéis más que o bien tomar la palabra o bien en el chat indicarnos que tenéis alguna pregunta. La intención es que José Miguel pueda participar. José Miguel Esquembre es uno de nuestros arquitectos. Que pueda participar pues, en lo que él considere, 15 o 20 minutos de exposición y después vayamos a la parte de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Pues José Miguel, estamos grabando ya. Cuando tú quieras, somos todo oídos y ojos. Muy bien, pues venga, pues os saludo nuevamente a todos y todas las que estáis conectadas y quisiera pues eso, explicaros cuáles son una de nuestras grandes ilusiones y responsabilidades en este maravilloso proyecto, y es intentar poner en marcha una forma diferente de construcción que pensamos que no es el futuro, debe ser ya el presente, por nuestra responsabilidad que tenemos con el mundo, con esta sociedad y con las personas que creo que es justo que vivan de esta manera dentro de casas saludables. Y por ello hoy concretamente vamos a hablar con unas pinceladas relativas a lo que son las casas saludables e intentar hacer un acercamiento para que entendáis lo que es una vivienda Passive House, que creo que habéis oído hablar de ellas en más de una ocasión. El Passive House, del alemán casa pasiva, comento, se basa en levantar construcciones que cuenten con un gran aislamiento térmico, riguroso control de infiltraciones y máxima calidad del aire interior. Digamos que podemos llegar a aprovechar un ahorro energético del orden del 70%. Quizás en nuestro clima, que es cálido, no llegue a tanto, se quede en un 60%, en fin, depende al final de muchas circunstancias. Pero eso es una realidad, ese ahorro y esa manera de vivir diferente con una mayor calidad de vida. Quería un poquito, dentro de lo que son el concepto de casa saludable, explicaros por qué estas viviendas pasivas son casas saludables y eficientes. En primer lugar, porque mantienen una humedad relativa óptima. Como sabéis, la humedad es un aspecto clave para hablar de eficiencia y salud, ya que las casas pasivas mantienen un nivel de humedad óptimo para quienes las habitan y para la propia construcción. Esto, si hablamos en términos de eficiencia energética, es de mucha relevancia, ya que por un lado permite un ambiente más agradable en cualquier momento del año y porque evita tener que hacer un gasto importante, por ejemplo, es un ejemplo en aparatos luego como humidificadores o deshumidificadores, así como en la energía que requieren para funcionar. En términos de salud, por referirme más exactamente a ese concepto de saludable, un óptimo nivel de humedad también es clave para un ambiente saludable. Como ejemplo, os puedo decir que porque tanto el exceso de humedad como la escasez de esta son negativas para la salud. El exceso puede afectar incluso gravemente a enfermedades pulmonares, agravar síntomas de alergia y perjudicar la salud de articulaciones y huesos. De alguna manera, quien padece problemas como la artrosis, entre otros, ven esto, que si estás en un entorno húmedo con esa casa con cierta humedad, estos aspectos se ven agravados por ella. Y por contra, cuando es demasiado escasa, también provoca problemas de salud, entre ellos pues picores, sequedad ocular, irritación en las vías respiratorias, etcétera, etcétera.
Por ello, la humedad es uno de los factores que hace de las viviendas pasivas casas saludables y eficientes. En segundo lugar, la temperatura ambiente, casi constante durante todo el año. Digamos que una de las principales características, como luego veremos, de este tipo de viviendas es que la temperatura interior apenas oscila a lo largo del año. Es un poco lo que habéis oído hablar de las cuevas, ¿verdad? Muchas veces de lo que son estas construcciones subterráneas que se caracterizan porque son, de alguna forma, mantienen una temperatura estable durante todo el año. Esto es lo que vamos a conseguir al construir este tipo de casas Passive House. Digamos, al final la temperatura va a ser similar en los meses más fríos como en los cálidos o en los más cálidos. Y a nivel de eficiencia esto nos va a permitir un mínimo gasto energético en climatización. En algunas zonas templadas esto puede llegar incluso a ser nulo, como lo que nosotros tendemos a viviendas de consumo nulo. Y a nivel de salud, nuevamente, es clave para la prevención de enfermedades como resfriados, afecciones pulmonares, entre otras. Además, la buena temperatura ambiental es determinante para un ambiente confortable. Esto a su vez proporciona mayor bienestar a quien pasa tiempo, a los que pasamos tiempo en estas construcciones, contribuyendo de esta manera a la relajación y el descanso. En tercer lugar, mantienen el aire limpio logrando un ambiente más saludable. La mala calidad del aire es origen de diversos problemas de salud. La alta polución ambiental en las ciudades, como sabéis, es uno de los riesgos sanitarios más importantes del siglo XXI. Bueno, ahora podríamos hablar un poco del COVID, pero no es el caso. Pero sí que tenéis que tener un dato que más de 10.000 personas mueren en España por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Entonces, eso mismo que tenemos en el exterior, ¿por qué vamos a tenerlo también cuando lleguemos a nuestras casas, ¿no? Entonces, es clave para el cuidado de la salud de quien las habita, especialmente cuando pasamos mucho tiempo dentro de ella. En cuarto lugar, y por último, el buen paso de luz natural para una mayor eficiencia. Es otra de las características de las viviendas pasivas y el hecho de poder recibir una buena cantidad de luz natural. Esto hace evidente, como decía, en todos los puntos prácticamente la buena eficiencia energética y a mayor luz natural pues necesitaremos menor necesidad de energía para iluminar esta, por ejemplo. En cuanto a la salud, también por poner un ejemplo, pues esto nos permite forzar menos la vista y sobre lo que también verdaderamente tiene un efecto beneficioso es sobre el ánimo y la salud mental. Entonces, digamos que he hecho aquí 4 pinceladas de aspectos donde estoy relacionando muy directamente lo que son las viviendas pasivas con las casas saludables, con independencia de lo que es el tema del control del suelo, que eso hablaremos después, la situación exacta de dónde debemos colocar las viviendas y una vez dentro de las viviendas dónde deben distribuirse los dormitorios, que es el lugar donde más tiempo pasamos. Pero eso lo comentaremos posteriormente, si os parece, uniéndolo con uno de los proyectos que tenemos en marcha en este momento. Aquí hay una serie de características en esta diapositiva que definen cuando una casa es Passive House en caso de climas mediterráneos, pero como son datos técnicos tampoco ahora me quiero extender, pero en definitiva es decir que la demanda máxima de energía útil para calefacción es de 15 kilovatios hora por metro cuadrado al año, tanto en calefacción como refrigeración. Nos podemos quedar con ese dato, pero en definitiva lo que estamos hablando es que es muy poco consumo energético en todo un año. Quiero ahora con esto, con esta diapositiva que veis aquí, deciros los 5 elementos claves que se le exigen a una construcción que al final queremos decir que es una vivienda pasiva. Es decir, que va a tener, entre comillas, el título, el honor de llamarse, la calificación Passive House. Entonces, en primer lugar, debe tener un excelente aislamiento térmico, que es lo que vamos a intentar conseguir. En segundo lugar, utilizaremos carpinterías de altas prestaciones. En tercer lugar, la vivienda tiene que ser estanca, evitar infiltraciones al aire,
Eso no quiere decir que no vaya a estar ventilada, porque sí que es otro de los puntos que con una ventilación mecánica en unos casos y cuando podamos abrir, pues también, por supuesto, pero intentar conseguir en el interior una calidad del aire excelente. Y, por último, la ausencia de puentes térmicos, que son los que muchas veces, sin darnos cuenta, por muy bien aislada que tengamos, un aislamiento muy grande, muy grueso, si luego dejamos puentes térmicos, terminaremos con tirar ese calor que tenemos acumulado. Digamos que, aparte de estos 5 elementos, luego hay una cuestión muy importante. Aquí traigo esta imagen. Esto es aunque no lo parezca, es una vivienda construida con balas de paja. Una vivienda, sin embargo, un diseño muy actual y que evidentemente lo que ha utilizado, aparte de esos 5 conceptos que son los que nos van a vigilar el instituto para darnos, que luego va a venir a calificarnos nuestra vivienda como Passive House, aparte es fundamental que estemos introduciendo en nuestro diseño que al final se consiga ser un diseño pasivo. Y es un diseño pasivo es el que utiliza al final pues recursos como son los grandes aleros, como son las lamas de protección, como es una muy buena inercia térmica, que vamos a conseguir con los muros gruesos, conseguir también las ventilaciones cruzadas de manera que de forma natural estemos ventilando el interior. La utilización de grandes ventanales, pero exclusivamente en una orientación muy particular, que es la mejor orientación, la orientación sur, que al final nos van a ayudar y convertirse en acumuladores de calor gracias a esa correcta orientación. Como os decía, la protección de las ventanas, protegiéndonos de la incidencia directa del sol en verano y manteniendo de esa forma la vivienda fresca a partir de recursos pues, muy sencillos como son las lamas, los aleros, determinadas pérgolas, que bien utilizadas pues, nos van a proteger de las radiaciones directas. Aquí, por ejemplo, traigo esta imagen para que veáis que en este caso el edificio no es capaz de controlar la energía necesaria, entonces tenemos pérdida de calor por todas partes, por la cubierta, por las ventanas, por los muros en caso de tener un muro subterráneo. Entonces, de ahí la superimportancia de conseguir, de tener un buen aislamiento térmico y no solo eso, sino el conseguir la ausencia de puentes térmicos. Entonces, nuestra envolvente de cerramiento de toda la vivienda tiene que favorecer que esa envolvente que sea continua, minimizando los puntos conflictivos donde se pueden producir puentes térmicos y, entre otras cosas, aparte de evitar que lo que es la energía se nos disipe, pues también conseguiremos evitar la aparición de condensaciones que son tan desagradables en el interior de las edificaciones. Aquí, como veis, bueno, vais a ir viendo a lo largo de la exposición que estoy intercalando pues, unas imágenes de construcciones que pueden ser más normales, más habituales, con otras construcciones que están basadas en lo que llamamos la bioconstrucción, con la utilización de materiales naturales como son las balas de paja o como puede ser en un momento el adobe, etcétera. Concretamente aquí lo he centrado en la construcción mediante balas de paja porque en este momento considero que puede ser una alternativa de las más interesantes y que posiblemente nosotros utilicemos en nuestro proyecto de cohousing permacultura. Como os decía, la importancia de conseguir esa ausencia de puentes térmicos y luego, si recordáis, de las primeras 5 cosas que os he dicho que definen una casa pasiva, una passive house, es que las carpinterías que utilicemos deben ser muy eficientes y de alta calidad. Este es de un proyecto que hicimos últimamente y que es una vivienda unifamiliar pues con determinadas condiciones. Esta es una adosada y la carpintería, la carpintería, como digo, al final son carpinterías, en un caso pueden ser carpintería de aluminio, porque como os decía antes al principio, no olvidemos que para conseguir esa casa Passive House la podemos hacer con una construcción, como os decía, más habitual o más convencional o con otra construcción como la que aquí voy
introduciendo con elementos de bioconstrucción como es la de balas de paja. En ese caso, y dado que aquí estoy construyendo también con madera, pues las carpinterías serían de madera y, eso sí, con triple vidrio y cámaras de gas argón, de manera que nos garantizaran que nunca la ventana se convirtiese en un puente térmico en sí misma. Es decir, estamos, digamos, intentando minimizar el hecho de lo que son el cristal, utilizando estas ventanas de triple vidrio. Entonces, en definitiva, este hiperaislamiento térmico, la calidad y espesor en los aislamientos, nos va a permitir que las pérdidas a través de la fachada, las soleras, los forjados y las cubiertas sean mínimas. Ese aislamiento, como digo, debe ser continuo y debe recoger y recorrer toda la envolvente térmica del edificio. Esto es una construcción en madera y balas de paja, en la que pensar que estamos utilizando el aislamiento al final, que se convierte todo lo que es la bala, es un aislamiento, son 45 centímetros en muros. Eso, como podéis comprender, va a ser un aporte de aislamiento impresionante para conseguir esa envolvente que nos permita que no exista ningún traspaso de energía del interior al exterior y conseguir ese gran aislamiento necesario. 36 centímetros en cubierta y 14 centímetros en suelo. En este tipo de construcción, por ejemplo, con balas de paja, se está utilizando un sistema de módulos prefabricados de madera, que vemos también que puede ser una alternativa muy interesante, pues también por la rapidez, aunque evidentemente no es la única, porque hay otros sistemas que se construyen in situ y que, aunque en un momento dado pueda suponer un mayor tiempo, pero tiene otras ventajas como es la participación en un momento dado comunitaria, aunque con determinadas condiciones también, como ya veremos más adelante, en esa participación, porque tendrá que ser personas pues que estén en un momento dado, se están ya construyendo, lejos ya de lo que pueda ser el taller de aprendizaje, pues que estén dadas de alta, etcétera, etcétera. Pero bien, aquí traigo este ejemplo porque es una muestra de que se está empezando a construir con este tipo de materiales de una manera, incluso, como digo, prefabricada, que nos permite ir posiblemente a soluciones en un momento dado más rápidas y, si nos descuidamos, hasta más económicas. Esto es la hermeticidad que os decía antes, muy alta al paso del aire. Debe ser otra de las condiciones importantes para obtener el título de Passage House. Todos los puntos conflictivos son resueltos con diferentes materiales y soluciones técnicas particulares para cada caso. Esto es lo que os decía, que dependerá al final el tipo de solución que queramos implementar, si es más tradicional o más en el sentido de bioconstrucción, pues será de una manera o de otra. Pero en cualquier caso tenemos que conseguir limitar el máximo de infiltraciones del aire a 0,6. De nada sirve, por otro lado, todo ese aislamiento si en un momento dado, para ventilar, necesitamos abrir las ventanas perdiendo la energía acumulada en el interior de la vivienda. Es por eso que la casa pasiva debe estar equipada además con sistemas de ventilación mecánica, porque claro, no es lo mismo, y sobre todo si el clima es un poco más frío o en las temporadas de invierno, el no disponer de esto, pues al final, para renovar el aire viciado, necesitaríamos abrir las ventanas, entonces se nos escaparía ese aislamiento que tenemos, ese confort en el interior, y digamos nos estaríamos alejando de esos parámetros del consumo cero. Entonces, para ello existe la ventilación controlada con recuperación de calor. Al final, con todo esto vamos a conseguir un ambiente interior saludable y además con la utilización de materiales naturales libres de los compuestos orgánicos volátiles. En esto estoy hablando también pues a la hora de utilizar lo que son, por ejemplo, las pinturas ecológicas que están libres de estos compuestos de COPS. Conseguiremos también con estos materiales naturales pues una envolvente transpirable y que en el interior
esa calidad del aire esté exenta de la presencia del polvo, de polen, de ácaros y otras partículas nocivas que al final están influyendo negativamente en la vida de los ciudadanos, de los habitantes de esa vivienda. Este es el ejemplo muy somero de lo que serían estos filtros de purificación de aire entrante mediante el sistema de ventilación que recibe el aire fresco del exterior y es purificado mediante filtros. Esta ventilación mecánica controlada con recuperación de calor nos va a permitir esa renovación continuada y lenta del aire atemperado con una eficiencia del 90%. Es decir, que no vamos a perder, como mucho perderíamos un 10%. Esto es lo que nos va a ayudar a mantener esa casa con consumo cero. El aire, una vez filtrado, es conducido a todos los espacios secos de la casa, como dormitorio, salón, comedor, etc. Y el aire viciado de cocinas y baños, por otro lado, es expulsado y conducido al exterior, impidiendo malos olores y formación, como decía al principio, de condensaciones y ese moho que a veces incluso aparece superficial. Lo que sí que es importante es que antes de expulsar el aire al exterior, el sistema extrae hasta un 90% del aire climatizado para calentar el aire fresco entrante, disminuyendo así los esfuerzos de los equipos de climatización para calentar la vivienda en el caso de que se implemente. Esto también hay que tomarlo con comillas porque es posible que con este gran aislamiento y estas carpinterías tan especiales no necesitemos tener equipos de climatización de ningún tipo. En definitiva, esta vivienda pasiva, aquí unos datos ya un poco finalizando, consume un 75% menos de energía que una vivienda convencional. Todas las estancias de la vivienda van a presentar la misma temperatura tanto en invierno como en verano, lo cual nos van a garantizar un gran confort interior. Los sistemas de ventilación que he comentado van a mantener el aire interior libre de partículas contaminantes, con la eliminación de olores, etcétera. Y vamos a obtener también un gran aislamiento acústico, que no solo es importante el térmico, como podéis suponer, sino también el acústico para aislarnos en un momento dado de lo que es el exterior. También va a depender, pues si estamos en el campo y efectivamente ahí el aislamiento acústico no nos va a importar tanto, pero en un momento dado sí que debemos estar, digamos, pudiendo tener esa sensación de aislamiento importante. Por último, lo que es voy a hacer aquí ya un resumen de otros aspectos que se tienen en cuenta a nivel de la bioconstrucción, como es la utilización, pues que los materiales pues provengan mediante gestión forestal sostenible. Al final, como decía, posiblemente en los sistemas muy cálidos y sobre todo si estamos en Alicante, a lo mejor ese ahorro energético estará más sobre el 50% que sobre el 70%, pero bueno, yo me gusta pensar que es más una media, por eso hablaba al principio sobre el 60%, del 60 al 70%. Y bien, el tema de la captación solar, fundamental también, como decía antes, con esos ventanales en fachada sur, con un diseño estratégico de aleros invierno-verano para que nos protejan convenientemente de esa radiación directa. En definitiva, pues vamos buscando una construcción de bajo impacto ambiental. Al final, pensar que lo que es la paja y la madera se convierten en verdaderos sumideros de CO2. Y, por otro lado, otro detalle que tendremos en cuenta es el uso de materiales locales y cercanos a la obra. Y, por otro lado, también esto es relativo a la construcción de paja, porque el otro día unas personas me preguntaban por el tema de, hombre, es que la paja y si se incendia y tal, pero con los sistemas de acabados que utilizamos sobre lo que es la vara de paja, al final se consigue una resistencia al fuego de hasta 120 minutos según ensayos normalizados, que es 4 veces superior a lo exigido para una vivienda normal, aislada. También en este tipo de construcción estamos teniendo en cuenta de que estamos, digamos, haciendo un escaso uso de energía en la obtención de materiales de construcción, no como en otros casos,
si utilizamos, como digo, estos materiales naturales. La capacidad higroscópica de los materiales nos permitirán esa regulación natural de la humedad, que, como decía al principio, en el concepto de casa saludable es fundamental para la salud. Y aparte de ello, pues utilizaremos evidentemente el uso de energías renovables, como son la biomasa y la aerotermia, dependiendo de lo que más nos interese, para al final conseguir esta casa Passive House que os decía al principio, que conseguiremos ese título, por así decirlo, si queremos al final que esté contemplada con esa calificación como tal. Eso sí que es cierto, que supone un cierto incremento económico porque lleva una serie de ensayos adheridos que son necesarios hacer, tanto durante la construcción de la obra como luego en la finalización, pero que también nos puede ayudar en un momento dado, por ejemplo, de conseguir financiación. Y bueno, yo con esto ya termino, que no sé si me he pasado el tiempo que me habíais digamos, dicho al principio, pero espero que con estas pinceladas os hagáis una idea de lo que son los sistemas y técnicas constructivas a las que queremos dirigirnos y utilizar en nuestros proyectos de desarrollo de cohousing. En fin, aquí doy por terminada mi exposición. Si tenéis alguna pregunta. Sí, hay un par de preguntas ahí. Una de ellas es que tú explicaras, aunque María amablemente nos ha puesto algún link, el detalle del puente térmico, ¿no? O sea, el significado en palabras sencillas de lo que es un puente térmico. Nos lo preguntaba María Antonia. ¿Puedes explicarlo? Claro. Un puente térmico, de por sí, ya lo que es la palabra puente, digamos que permite el paso de. En este caso, si tú te imaginas un puente que te está uniendo dos zonas, dos riberas de un río, pues te permite un paso fácil de un lado hacia el otro. Entonces, lo que tenemos nosotros que evitar es conseguir que en un momento dado, en una vivienda, exista, por ejemplo, entre el paso de lo que es el muro, imagínate que estamos haciendo una construcción de paja y no hemos sellado convenientemente lo que es la unión de donde termina ese muro, por ejemplo, con la ventana, porque es muy fácil decir, venga, ya tengo hecho el muro, ahora le pongo ahí la ventana y le pongo y lo uno bien, le pongo un tornillo y se me queda ya unido. Y eso ya no, es que se trata de que al final, aunque nosotros no lo veamos, el aire es muy fino y va a terminar pasando. Entonces, tanto nos va a entrar en un momento dado el aire frío, incluso el calor, como luego cuando tenemos calefactada en un interior, le estamos metiendo energía, pero se nos sale por esa junta. Entonces tendremos que controlar muy bien esa unión mediante un sellado oportuno a todo lo largo de lo que es esa unión, tanto a nivel horizontal como vertical, para evitar que se produzca, facilitar en definitiva ese puente que hace que pase el calor hacia o el frío desde el interior al exterior o viceversa. Evidentemente, en una edificación existen muchas posibilidades de puentes térmicos, porque lo existe, como os he dicho, en los muros, pero también puede ser perfectamente en la cubierta o en el contacto con la tierra. Es decir, si la casa no está suficientemente bien aislada, porque a veces decimos aislamiento en las paredes, pero nos olvidamos que por el suelo también en un momento dado tenemos ese contacto con el exterior. Entonces tenemos que tener también muy bien aislado el suelo y muy bien aislada la cubierta, y sobre todo en los puntos que no se ven y que son uniones entre materiales, incluso la utilización en un momento dado de un metal. Imaginaros que por lo que sea pues se hace un cambio con una pletina. También para que entendáis, esto es muy gráfico, es decir, no tiene la misma conductividad la paja, por decir lo más, y sobre todo con el ancho, que un trozo de metal, o un ladrillo que un trozo de metal. Entonces, a través del metal se nos va a escapar mucha más radiación, mucha más, digamos, energía, que a través de un ladrillo. Y a su vez, si a ese ladrillo
en contacto con la carpintería le estamos metiendo un aislamiento, en un momento dado, pues también en ese muro estamos consiguiendo evitar ese paso. Otro ejemplo muy rápido, porque me estoy extendiendo, pero dentro, por ejemplo, imaginaros una cámara de aire, que eso es algo más conocido hasta el momento, ¿no? Entre lo que es el ladrillo exterior y el ladrillo interior, en una fachada, sabéis que muchas veces se pone una cámara de aire o se pone un aislamiento. Si hemos dejado en la construcción, no hemos sido precavidos, y se ha quedado un cascote de un ladrillo que está haciendo tocar un trocito, lo que es el tabique interior, normalmente más delgado que el exterior, con el exterior, ese cascote que se ha quedado ahí en la obra porque el trabajador no ha sido cuidadoso, pues luego a partir de ahí, como en esa zona no va a haber aislamiento porque está el cascote, por esa zona, por ese punto se va a estar produciendo ese traspaso de energía. Eso sería otro ejemplo de puente térmico. Interesante. No sé si te he contestado, María Antonia. Sí, muy bien. María Antonia, ¿te parece adecuada la respuesta para ti? ¿Te ayuda? Ahora cuando tengas oportunidad nos comentarás aquí. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. José Miguel, ¿qué es higroscópica? Yo no conocía ese término. Sí, higroscópico es lo que comentaba, la capacidad que tiene un material para absorber la humedad. Entonces, nosotros tenemos que utilizar materiales que no absorban humedad y que permitan luego que puedan, la humedad que se pueda obtener, que pueda volver otra vez a su ambiente natural. Entonces, ese es el concepto así rápido. Fenomenal. Vale, pues hemos dedicado unos 30 minutos a esta presentación, José Miguel, de verdad, muchísimas gracias. En otras oportunidades que iremos comentando, tendremos también ocasión de hablar de la casa saludable desde la perspectiva emocional. Nos interesa un montón que también eso sea un concepto que nosotros tengamos muy asumido y de hecho así lo estamos haciendo, para que a través de la co-creación y a través del aprendizaje del uso de la vivienda, las personas están en ellas. Otros detalles también interesantes que abordaremos en otra oportunidad serán las que tienen que ver con el uso, o sea, con el suelo y con los aires, para entrar más en detalle al cuidado a la hora de decidir que ese es el lugar adecuado que queremos hacer la casa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias por la atención. Y a vosotros. A ti. Gracias, María Antonia. Paramos esta grabación y seguimos en comunicación, ¿vale?